Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el dolor, muy específicamente sobre la enfermedad o el dolor crónico, pero pues esto va a ir a todos los tipos de dolor. El dolor tiene muchas caras: un hijo rebelde, enfermedades, tristezas profundas, ansiedad, separación, muerte. El dolor agudo es cuando una bandera roja se alza por atención inmediata, pero también hay dolor crónico que dura semanas, meses y hasta años. El dolor crónico afecta aproximadamente al 38% de la población mundial. El dolor es tanto físico como emocional. ¿Por qué? Porque el dolor físico nos lleva al dolor emocional. 77% de las personas que sufren dolor crónico dicen tener depresión y el 70% problemas de concentración. Las mujeres, como las que estamos aquí, sentimos más dolor a lo largo de la vida y con más intensidad que los varones. El cerebro es un órgano maravilloso, no siente dolor, pero es el intérprete del dolor. El dolor en la espalda es el dolor más común en la población mundial, lo padece alrededor del 27% de la población. Así que no estamos solas, todas sentimos dolor, sea físico, sea emocional, pero todas en algún momento, tal vez en cosas muy específicas, sentimos dolor o tal vez en periodos largos. Cuando sentimos dolor, fragmentamos nuestro día en periodos, es decir, una hora más voy a caminar, una hora más voy a trabajar y luego ya me acuesto, un día más y ya mañana descanso. La cama muchas veces ya no es un lugar de descanso, aún en la cama sentimos dolor o no podemos dormir. El dolor nos distrae de relaciones o de actividades importantes. El dolor nos termina a veces definiendo y decimos, yo ya no me quiero levantar porque me duele, yo ya no quiero hacer esto, etcétera. ¿Cómo aconsejar a alguien que está sufriendo, que tiene alguna enfermedad crónica, algún alguna discapacidad? La Biblia es un libro sobre la vida real y entonces es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, cómo poder aconsejar y también aconsejarnos a nosotras mismas, porque nosotros también sufrimos. Entonces vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia. Abre nuestras mentes y corazones para conocerte mejor, pues eres lo más precioso que conocemos y que existe. Te pedimos que nos hables y que también podamos ser instrumentos para hablar a aquellos que sufren. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios nos habla muchísimo del dolor. No es un tema que trata de cubrir y decir, el dolor no existe. La Biblia reconoce nuestro dolor y de hecho hay un libro entero que se llama Lamentaciones. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios, es decir, Dios es el que está reconociendo nuestro dolor, no es indiferente al sufrimiento. Y algunos textos que vamos a leer, les pido que abran ahí su Biblia en Salmos. ¿Quién me puede ayudar con el primero? La hermana Melba me ayuda con el Salmo 38, 7 y 8. ¿Alguien más por ahí? Yo, Hermana Leti, Salmo 22, 24 y hermana Olga, Salmo 25, 17. La Biblia nos va a hablar bastante del dolor, es un tema recurrente. ¿Por qué? Pues porque es la realidad. En la semana escuchaba un sermón sobre esto y a veces se nos olvida, pensamos que la vida es color de rosa, ahora con tantas redes sociales donde todos salen perfectos, se nos olvida que la realidad es dolorosa y con sufrimiento. Entonces la Biblia también nos lo muestra. Salmo 38, 7 y 8, ¿qué dice? porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El 15 también, porfis. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Muy bien, habla del dolor, pero también habla, Dios me escucha. Salmo 22, 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. Entonces está diciendo que fue escuchado en su aflicción. Salmo 25, 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Es una oración exponiendo lo que se siente dentro. La Biblia, especialmente los salmos, nos muestran el corazón adolorido.
no solo en el sentido emocional, sino también pues a veces habla de cosas físicas. Y nos recuerda no solo cómo nos sentimos o nos sentimos identificados con el salmista, sino que nos recuerda las promesas de Dios a nuestra vida. La semana pasada que estuve en la campaña médica, tuve un tiempo, vamos a decir, sin nada, mucho que hacer, pero había pegado un póster cerca de mí, el Salmo 147.3, y intenté aprendérmelo de memoria. Es un texto que me gusta mucho y que me ha ayudado mucho y dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En otra versión dice, Él sana a los de corazón roto. Nosotros, ¿Qué cita es? Perdóname. Salmo 147.3. Hoy día pues hablamos mucho del corazón roto tal vez en cuanto a relaciones de pareja, pero realmente el corazón, recordemos, pues es la parte interior del ser, ¿verdad? Lo que no se ve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero hay que, pues, orar, ¿verdad? Ya vimos que la Biblia es nuestro primer recurso, leer la Biblia, leer los salmos para identificar nuestro dolor con el salmista, pero también ver las promesas, ver a este Dios fuerte que siempre está con nosotros. Y viene la oración con dolor. Podemos pensar que Dios conoce mi sufrimiento, pero ¿qué va a hacer con mi sufrimiento? Al pedir salud, quizá Él nos va a responder no, o por ahora no te voy a dar salud. Entonces, hay que recordar Isaías 55, 8 y 9, y de hecho, hoy me salió en una doctora me manda mensajes diarios y salió este texto y me parece impresionante. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos reconocer que Dios tiene un mejor plan, aun cuando nos deje la enfermedad, aun cuando nos deje el dolor. Y entonces hay que aprender a orar un poquito diferente en momentos complicados. El mundo a lo mejor nos va a decir, pide por salud, hasta que Dios te sane y te quite la enfermedad, pero a veces Dios va a usar esa enfermedad. Y entonces, ¿qué tenemos que pedir? En el material que estoy estudiando venían 3 oraciones, una para el Padre, una para el Hijo y otra para el Espíritu Santo. Al Padre, muéstrame tus caminos, como dice el Salmo 25, 4 y 5. Ayúdame a comprender cómo mi situación me hace conforme a tu voluntad y no pensar de acuerdo al mundo, como dice Romanos 12:2. Al Padre, muéstrame tus caminos. A Jesús, tú conoces mi dolor, tú viviste en dolor. Sé tú mi apoyo. Ayúdame a pedirte gracia cada día, cada hora y si es necesario, cada instante para avanzar con una vida con dolor, para que sea un representante para tu gloria. Ayúdame a seguirte. 1 Pedro 2:21. Y al Espíritu Santo, guíame. Ayúdame a ver mi dolor o discapacidad como tú la ves, espiritualmente, elevadamente, a no quejarme como si esto fuera insoportable, porque Dios dice que no nos va a dar algo que no podamos soportar. Y ayúdame a reconocer tu gracia como mi vía de escape y fortaleza. Son oraciones diferentes. Normalmente tal vez pedimos sáname, sáname, sáname o quítame el dolor, pero más bien es usa este dolor para hacer más como tú quieres. Como en cada tema de consejería, hay que reconocer y conocer más a Dios. Hay que acudir a Dios, a sus atributos, a sus hechos, a sus dichos. En el dolor profundo y crónico, algo que ayuda es la soberanía y providencia divina. Estos son claves para una vida en paz a pesar de tener mucho dolor. La soberanía de Dios se puede entender como Dios teniendo un propósito supremo. ¿Y cuál es este propósito? Su gloria. En más específico, en nuestras vidas esto es salvarnos por amor y con sacrificio. Y que seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Pues para darle gloria. La soberanía es, Dios tiene un propósito y el propósito es su gloria. Y la providencia es cómo llegar a ese propósito y es su plan perfecto. Este año Dios me ha dicho, yo tengo un mejor plan, el mejor plan de todos y es para llegar a este propósito, a esta meta.
Y cuando entendemos esto de la soberanía y la providencia, es decir, el propósito y el plan, es decir, cómo cada cosa nos va llevando a este propósito, entonces podemos entender bien Romanos 8, 28 y 29, porque si no lo vamos a entender, pues como bien nos convenga, ¿verdad? Y Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Muchas veces esto lo entendemos como el mundo, ¿verdad? Nos va a quitar enfermedad, nos va a quitar pobreza, vamos a ser exitosos, vamos a poderlas todas, pero no. A veces es con dolor, a veces es con sufrimiento, a veces es con pruebas, con situaciones bien difíciles, pero como dice el versículo 28, todas estas cosas nos ayudan a bien. Para el 29 nos dice, para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo. Se puede entender mucho mejor y se puede entender muy bien con dos historias bíblicas. Estos personajes empiezan con la misma letra, con J. El que leíamos ahorita, Job. Pensaríamos al principio que Dios y Satanás se pelean por Job. Muchas veces el mundo, o el pensamiento común es que Dios y Satanás están peleando por nuestro pellejo a ver si nos va bien, si nos va mal. Muchas veces pensamos que Satanás manda y por eso nos va bien mal, pero en este precioso libro, y muy duro a la vez, podemos ver que Dios es el que manda. En primer lugar, en lugar básico, pudiéramos ver con ojos terrenales qué fue lo que afectó a Job. Pues cosas de este mundo, ¿verdad? El robo, la maldad de la gente, las cosas naturales, porque llegaron ahí cosas naturales. A primer nivel, pudiéramos pensar. Si elevamos tantitito más la mirada, pudiéramos pensar, como muchos, fue el diablo, porque el diablo fue el que planeó todo y hizo que todo esto malo pasara. Pero si alzamos más la vista, vamos a ver que esto fue en nivel supremo el plan de Dios, permitiendo que Job sufriera todo esto para lograr una genuina adoración de Job y exclamar como Job en el capítulo 42:5 que ahorita leímos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si meditamos tantito en esta porción de Job 42 del 1 al 5, podemos entender que de el Job de capítulo 1 al Job del capítulo 42 vemos a un Job más humilde, más sabio, más arrepentido, con una adoración más genuina. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que cuando estamos pasando por dificultades, por sufrimientos, sobre todo si son crónicos, hay que pensar, Dios está usando este dolor crónico para conformarme a la imagen de Dios, de Cristo, para hacer que me parezca más a Cristo y yo adore más genuinamente a Dios. Otro personaje que nos muestra el plan de Dios, la providencia divina para un propósito mejor es José el Soñador. Este hombre pasó de todo, desde conflictos familiares, laborales, estar en prisión, el olvido de personas a quien él había ayudado, acoso y demás. Pero al final él pudo reconocer en uno de los más preciosos versículos de Génesis, capítulo 50, verso 20, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tiene todo bajo control, pero a veces se nos olvida. Por eso hay que recordar que Él hizo los montes, así que si hizo los montes, Él es más grande que los montes. Y si Él es más grande, Él tiene un fin precioso aún para nuestro dolor, para nuestra enfermedad, para nuestro sufrimiento. Otro punto que reafirma este punto son los atributos de Dios, que podríamos verlo muchas veces y podríamos pensar, es que esto pudo haber sido peor. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Esto pudo haber sido peor en un choque, en algún accidente, pero Dios ha tenido cuidado de nosotros y lo podemos ver en esas situaciones cuando vemos que este mundo es muy malvado, pero Dios no ha dejado que sea, vamos a decir, lo más malvado que puede ser. Aún Dios contiene la maldad y pudiera ser mucho peor, pero esto nos da esperanza, esperanza de que Dios, aún el mal, lo tiene bien controlado y lo está encaminando aún para nuestro bien.
Nuestra esperanza está completa en Cristo y que aunque pasen dolores, sufrimientos y mal, todo está siendo encaminado para honra y gloria de Dios. Para unir nuestro dolor con un Dios soberano, hay que entender su amor. Isaías 43, del 1 al 4 dice, y quiero que este texto lo lean con su nombre o con la persona que van a aconsejar. Yo estuve viendo un video de un chico de YouTube. Él dijo este texto cuando le detectaron cáncer y lo decía con su nombre, así que yo lo voy a decir con mi nombre, ustedes pueden decirlo con el suyo. Isaías 43, del 1 al 4 dice, pero ahora, oh Raquel, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las profundas aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios y el Santo de Israel tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate de tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Me entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy preciosa para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y el occidente. Este es un pasaje que une la soberanía de Dios con nuestro dolor en su amor, ¿verdad? Porque si decimos, pues Él controla todo, pero como que no estoy viendo cómo esto me ayuda, podemos recordar que Él nos ama y que de verdad está haciendo lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver. Dios está con nosotros, Dios nos transforma. ¿Cuál es el propósito de mi dolor? A.I. Packer comenta, Dios usa el dolor crónico y la debilidad junto con otras aflicciones como un cincel para esculpir nuestras vidas. La debilidad nos hace depender más de Cristo para que nos dé la fuerza cada día. Cuanto más débiles nos sintamos, con mayor fuerza nos apoyaremos. Y cuanto más nos apoyamos en Él, más fuertes crecemos espiritualmente, aun cuando nuestros cuerpos se consuman. La verdadera santificación es vivir con tu espina sin quejarte, vivir con dulzura, paciencia y con el corazón libre para amar y ayudar a otros, aunque todos los días te sientas débil. Es la verdadera santidad del espíritu, es una victoria suprema de gracia. Así, sana tu ser pecaminoso, aunque la sanidad de tu cuerpo mortal esté detenida. Y entonces, aunque físicamente sintamos enfermedad, espiritualmente nos vamos renovando. Y como dice Zacarías 13:9, este es el fin del sufrimiento. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, el fin del sufrimiento es honrar a Jehová, ¿verdad? Reconocer que somos suyos. También recordemos la famosísima cita de C.S. Lewis que dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono para despertar a un mundo sordo. Dios nos está moldeando en el sufrimiento. Es duro, sí, pero es lo que requiere nuestro corazón. Para unos será solo una semana, solo un mes. Otros tendremos que vivir con una enfermedad crónica que nos durará toda la vida, quizás hasta que Cristo venga o hasta que muramos. Independiente del tiempo que duremos enfermos, según de Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea es momentánea, aunque dure 80 años es momentánea. Produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para ello debemos recordar el siguiente verso de 2 Corintios que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, para recordar que a lo mejor estos 50, estos 60 años pues de dolor son momentáneos, hay que ver lo espiritual, ¿verdad? Lo eterno.
Es difícil porque nuestros ojitos no nos ayudan. Vemos lo material y pensamos que aquí estamos y esto es lo que tenemos. Pero hay que a veces cerrar los ojos y ver lo espiritual. En esta semana yo también recordemos que estamos memorizando Romanos. Yo memoricé Romanos 1:20 y me encantó porque pues habla de esto. Dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles siendo entendidas con las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Entonces, hay que ver lo espiritual, ¿verdad? Y aún en lo físico, ver lo espiritual. Y Jesús era experto en esto. Ahorita estoy dando unas clases. El agua, el pan, la luz. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? El agua, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz de este mundo. Entonces, las cosas físicas nos ayudan a ver la realidad espiritual. Ahora, un remedio personal. Pasemos a la práctica. ¿Qué podemos hacer con el dolor? Y la hermana Olga ya dio el primer punto. Dice, continúa con tu vida. En cuanto puedas, levántate y adelante. Que el dolor no te detenga. Habla por teléfono, ora, lee tu Biblia. Si no te puedes levantar, puedes hacer cosas en tu cama. Pero si te puedes levantar, si puedes con ese dolor, pues adelante. También ayuda a alguien. Cuando sufrimos, estamos siendo capacitados y sensibilizados para ayudar a otros. Tal vez que sufren más que nosotros, tal vez alguien que sufre igual, tal vez alguien que sufre un poco menos, pero ayudemos a alguien. Y esto es algo que hay que animar a la gente que está sufriendo alguna enfermedad. Empápate de las escrituras. Algo que yo siempre les digo es, lean, mediten, memoricen, escriban, empápense de las escrituras. Y esto de verdad ayuda bastante cuando uno está en situaciones difíciles. 4, encuentra una buena distracción. Y en palabras mayúsculas, buena, ¿verdad? Porque pues hay cosas que realmente en sí mismas no ayudan. Pero pues ver alguna serie, coser, salir a caminar. Hay cosas que nos pueden entretener y distraer un poquito de estar ensimismados en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Ahora, reducir el estrés y la ansiedad. ¿Cómo hacemos esto? Caminando, respirando y meditando. Meditando yo no es como el yoga, poner la mente en blanco y todo eso, sino leer y reflexionar en la escritura. Caminar, si pueden caminar, caminen. Respirar, eso todo lo podemos hacer, pero háganlo consciente. Inhalar, exhalar. Y repasar lo que sabemos que es verdad. Como nos decía también Becky hace rato, reconocer que las verdades del Señor, esas son verdades supremas, no son consejos que pasan, sino recordar quién es Dios. Y podemos llevarnos ahí muchas horas. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho por mí? ¿Qué ha hecho por su pueblo? ¿Qué ha hecho por otras personas? ¿Y quién soy en Cristo? La identidad en Cristo es algo que hoy día repasamos mucho, pero como quiera se nos olvida. Y el punto 8, evangeliza. Fíjense, este punto es muy interesante. Hay alguien que te apoye, te acompañe a tus citas médicas, no sé, pues dale gracias y bendícelo en el nombre del Señor. Sé de bendición para tus médicos y para el personal de salud. No sé si esta semana le mandaron un mensajito a su médico de cabecera el 23 de octubre. Feliz Día del Médico. No es necesario ventilar nuestro dolor a todos, pero sí hay que pedirle a Dios que nos dé personas de confianza para podernos desahogar y orar por nosotros. Si nosotros somos los consejeros, pues nosotros somos esa persona, ¿verdad? Que la gente venga y nos diga todo lo que está sufriendo. Y por último, pues quejarnos menos y alabar más. Normalmente en voz alta nos quejamos mucho y yo sé, o sea, el dolor nos hace quejarnos. Pero mejor alaba al Señor, aprendamos los himnos, repasemos cantos, alabemos al Señor, agradezcamos por lo que sí tenemos en lugar de quejarnos. Habemos muchas personas que sufrimos, algunas lo hacemos en silencio, pero si tenemos la oportunidad de acompañar a alguien con dolor, ya sea físico o espiritual, seamos ese instrumento en las manos de nuestro Redentor. Recordemos los 4 puntos de la consejería: amar, conocer, hablar y hacer. En el dolor, el punto 1 y 2 son fundamentales, que es amar y conocer. Muchas veces las personas que sufren o que sufrimos, lo único que queremos es ser escuchados, un abrazo,
un decir, aquí estoy contigo. Y ya tal vez después de algunas semanas o meses podemos pasar al punto 3 y 4, que es aconsejar o emitir palabras. Y el 4, que es hacer, que son los últimos puntos que dijimos, pues ayuda, evangeliza, etcétera. Pero pues hay que escuchar primero, ¿verdad? Y estar con la persona, fortalecerlo en oración, fortalecerlo en la palabra del Señor. Entonces, pues que Dios nos use, que también nos consuele en medio de nuestro dolor, de nuestras enfermedades, ya sean crónicas o no tan crónicas, pero que Dios nos ayude a reposar en Él y reconocer que en Él tenemos pues nuestra fortaleza. Por último, quiero terminar con un pequeño cuento que, hablando del dolor, decía que había que en el mar pues viven los cangrejitos y agarran sus conchitas y se van, son sus casitas, pero había una almeja que abría y cerraba su boquita y entonces entró algo en su interior y le molestaba y le molestaba y le molestaba, pero no lo podía sacar, no lo podía sacar y entonces nada más abría y cerraba su boquita, pero no lo podía sacar. Y entonces con el paso del tiempo lo trataba de escupir, pero pues en lugar de sacar eso que le molestaba, que era un granitito de arena, pues sacaba como tipo saliva, pero bueno, la de las almejas es otra cosa, pero algo así para imaginarnos, y abría y cerraba y trataba de expulsar esa pequeña arenita, pero en vez de eso, pues iba soltando saliva. Esa pequeña arenita se convirtió en una perla. Y nuestro dolor crónico es eso, es algo que nos molesta, nos molesta, nos molesta y querríamos ya no tenerlo, pero es nuestra perla, es una perla que Dios está usando para transformarnos a nosotros conforme a su imagen, ¿verdad? Es esa perla que a lo mejor cala y duele y la queremos sacar, pero como dice Corintios, es nuestro peso de gloria. Aun cuando muramos van a decir, esa hermana siempre tuvo el ánimo, esa hermana siempre estuvo ahí trabajando, aunque sentía ese dolor, esa espinita, y la almejita se murió, y cuando llegó el buzo, pues ya la almejita estaba muerta, pero la perla ahí estaba. Y nuestra perla de gran precio, sabemos, es Cristo. Y eso es lo más precioso. A lo mejor en el dolor, en el sufrimiento, pues no vemos, ¿verdad? La luz en el túnel, pero hay que recordar que Dios está formando en nosotros eso que tan valioso es Cristo. Ese dolorcito, ese dolorzote, porque a veces sí tenemos dolores muy fuertes, pero Dios lo está usando para transformarnos y para un peso mayor de gloria. Entonces, pues llevemos esperanza a los que sufren, a aquellos que están teniendo algún dolor. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar al tema de hoy.